como es la tónica principal de utilizar la orientación a objetos, aquí lo que voy a hacer es hacer este cuento más llevadero y vamos a generar una Java Persistent API o JPA. Y lo otro que se va a generar son los Java Persistent API Controllers, que serían básicamente los servicios para manipular la base de datos, en tabla a tabla. Bien, entonces vamos a crear este proyecto. Voy a crearlo desde cero, o sea, voy a cerrar este otro proyectito, voy a cerrar todos los objetos que habían, close all, y nos vamos a ir a el Java JPA-APO. ¿Cómo parte esto? Para poder trabajar con la orientación a objetos y de Java Persistent API, lo primero que se tiene que hacer es identificar o etiquetar una base de datos. O sea, tengo que incorporar esa base de datos en el proyecto. ¿Cómo se hace eso? Uno hace lo que se llama los Persistent Unit. Entonces, para hacer eso uno hace new, other, luego uno va más abajito que dice persistence y luego uno va a persistent unit. Y persistent unit uno le da next y acá es donde se produce la magia, ¿ya? Entonces aquí dice, ¿cuál es el nombre del persistent unit name de esto? Entonces lo que va a quedar asociado es Java JPA PO, ¿ya? Uno podría colocar un nombre más pequeño, pero ese sería el nombre. Lo otro que me voy a apoyar es en el champ, ¿ya? Para iniciar una base de datos local para poder hacer este ejercicio. Entonces voy a cerrar un par de shells de acá y voy a abrir una nueva. Voy a hacer la base de datos para poder conectarla dentro del proyecto. Entonces MySQL-U root-P. Bien. Desde aquí entonces voy a colocar sin password y voy a crear una base de datos. Create database bd jpa po. Ahí está. Voy a crear unas tablas de prueba. Voy a hacer unas tablas de ciudad y comuna para que veamos el proceso. ¿Ya? Entonces, create table. Voy a cambiarlo porque ya lo hice en ciudad y comuna en el otro, así que voy a colocar acá producto categoría ya para que sea distinto nomás. Entonces aquí id int not null auto increment, luego nombre es un varchar de 50, así, y luego constraint, faltó valor int y tenía que haber creado primero la categoría. Ya voy a hacer que se caiga, ya. Use bd jpapo, luego create table categoría, abre paréntesis, id int not null auto-increment, coma, un nombre varchar de 50 para este ejemplo, y luego constraint categoría -tk, que es el primary key del campo id, entre paréntesis punto y coma. Esto que está acá, la primera tabla, ahora voy a hacer una tabla de producto, create table producto, abre paréntesis, id int not null, auto-increment, luego un nombre de producto, nombre, un varchar de 50, voy a colocar el valor, le puse un nombre medio raro, eso sí, dice nombre, bueno, valor int y categoría bajo id int not null y los constraints. Constraint producto pk es un primary key del campo id, luego un constraint categoría fk es un foreign key del campo categoría id y me faltó la referencia. References categoría id. Ahí sí. Bien, ahí tenemos entonces un pequeño modelo. Ya, o sea, con un nombre medio raro, pero un pequeño modelo.
Ahora, esta base de datos que se llama BDJPA-POO, la voy a incorporar entonces en la Java Persistent API. Acá donde dice Database Connection, esto está en el último NetBeans, así que si se fijan es un ID, el ID 13. Así que aquí vamos a hacer un New Database Connection. El connection, este connector JDriver, en la clase pasada lo que hicimos fue incorporarlo, lo instalamos, así que ahí está disponible. Luego acá cambiamos, era BD JPA PO, ¿ya? Y probamos la conexión y dice que fue efectiva. Le damos Next, Next y luego Finish. Y ahora tenemos asociado un nombre de persistencia con una conexión y le damos Finish. Y esto crea un source, un XML. Piensen esto de la siguiente manera. Los XML, para efectos de un framework, lo que constituyen son objetos. Aquí, este que se llama persistent es un objeto. Este objeto tiene adentro otro objeto que se llama persistent unit. Y ese objeto persistent unit tiene otro objeto adentro que es provider y properties, en donde este objeto properties es una lista. Esta lista tiene muchas properties que son individuales. Entonces, eso es lo que hace el framework, lo que hace es leer esa composición de muchos objetos, pero están en otro formato. El formato XML es equivalente a un objeto, al igual que el formato JSON. Entonces, ahí tienen que ustedes darse cuenta que actualmente las comunicaciones y los objetos están en todos lados, ¿ya? Expresados de otra manera, en este caso en una forma serializada, ¿ya? Entonces, esto que está acá lo vamos a utilizar después. Ahora, ¿cómo armamos el proyecto? Primero, desde el source package voy a crear dos carpetas. Una que es la aplicación, vamos a ir app, bajo el estándar debería ser en minúsculas, así. Luego, otra carpetita, que esto va a ser, le voy a llamar eh, window, window app, que sea otro proyecto que voy a armar. Y el otro es el new Java package persistence. ¿Ya? Entonces aquí vamos a colocar en persistence, vamos a colocar los objetos comunes que están observando las tablas. O sea, la idea es que si yo tengo una tabla que se llama categoría, en nuestra orientación a objetos dentro de nuestro proyecto debería haber otra clase que se llame categoría. Al igual que la clase producto debería existir. Entonces vamos a apretar clic derecho, New, Other, y vamos a ir a crear esas clases, que sería Persistence, Entity Classes from Database, Next, y aquí aparecen, en vez de a JPA, PO, un montón, ¿ya? Que están creadas por el... Ah, pero esto estoy en otra... Dice que estoy con otro esquema. Aquí está. Categoría y la otra era producto, que no lo veo. ¿Y producto no tiene primary key? Qué raro, ¿no? A ver. Producto PK primary key. BDJPA PO. Quizás le puse un driver malo. A ver, BDJPA PO 3306. Curioso. Bueno, ahí voy a ver qué pasó con esto de los source, ¿ya? New, Other. Vamos a ir a Persistence, Entity Classes from Database. Bien, vamos a sacarlo la categoría. Y después voy a ver qué pasó con producto, ¿ya? Y le voy a dar Next. Y acá se puede ver categoría. Y lo voy a dejar en el package Persistence. Luego Next. Acá uno puede, en el Mapping Option, le puede seleccionar y decir, bueno, quiero utilizar algo más conocido. Por ejemplo, un list. Así va a ser si es que existen una relación uno a muchos con algo. Y le damos Finish. Acá entonces se creó categoría Java
Y aquí hay una particularidad con la Java Persistent API. La Java Persistent API ocupa una cosa que se utiliza harto en los frameworks que se llaman anotaciones. Si ustedes se fijan acá, @entity, @table, @named queries, lo que está diciendo es que categoría es una entidad, categoría es una tabla y categoría también son queries, ¿ya? O sea, la forma del estándar con las anotaciones lo ordena de esa manera. ¿Qué se gana con esto? A diferencia de Hibernate, ocurre que no necesita dos archivos para representar algo. Simplemente con un archivo, con la clase y las anotaciones representa tanto el mapa, que te dice qué cosas son similares de la tabla con la clase, y tanto como las diferentes funcionalidades que debe tener, que son esas named query. Bien, ahora, esto que está acá, si ustedes se fijan, tienen anotaciones también en los campos. El ID también se identifica como ID, es un valor generado que tiene una estrategia como identidad, que es el autoincremental, opcional falso, la columna en la base de datos se llama ID con mayúscula. Entonces aquí está el mapeo. Ahora, lo interesante de la Java Persistent API, que tiene todas estas cosas hechas, es que uno inmediatamente puede armar el servicio. Y para hacerlo queda de la siguiente forma. Uno dice proyectos, le hace clic derecho, nuevo, otro, y incluimos en esta parte, le vamos a decir a nuestro persistence, le vamos a decir que haga lo que se llaman los Java, la JPA Controller Classes. ¿Se fijan? Esos. JPA Controller Classes. Le damos siguiente. Y mira, tenemos unos elementos de una entity classes declarada. Le hacemos add, luego next. Y fíjense, Java JPA POO en la carpeta persistence. Vamos a hacer finish. Y tenemos acá un categoría JPA controller. ¿Qué es lo que hizo acá? Acá acaba de hacer las funcionalidades. Entonces, JPA Controller es capaz de crear objetos en la base de datos, actualizarlos, eliminarlos, consultarlos. Entonces ya está la programación hecha de los servicios. Ahora no tuvieron que programar los servicios. Lo único que tienen que hacer ahora es utilizarlo. ¿Dónde se puede utilizar? Lo voy a desplegar en dos partes. Una, que es una aplicación de consola, para que veamos cómo funciona el cuento sin, sin poner de reina del baile a las ventanas. Y después vamos a hacer una ventana, ¿ya? Entonces acá en la parte de proyectos, voy a la app, clic derecho, New Java Class, y aquí es donde voy a armar un main. Ese main lo que va a contener es un PSB corta de metabulación, un public static main string args. Esto de acá, recuerden que es un, un proceso que se levanta en el sistema operativo para atender una aplicación de consola, ¿ya? Y acá, ¿cómo se utiliza la Java Persistent API? Primero hay que importar algunas cosas. Import javax.persistent.persistence. Eso, ¿para qué sirve esta clase? Esta clase enlaza ese nombre que tenía el Persistent Unit, lo enlaza con una fábrica de conexiones. ¿Ya? Entonces aquí lo que necesita es justamente lo que tiene el controlador. De hecho está aquí. Se llama Entity Manager Factory. Este es el que arma las conexiones, declara las instancias, arma el cuento que se necesita para poder operar. Bien, entonces vamos acá al main y vamos a pegarlo. Inmediatamente se va a importar acá arriba. Voy a colocar simplemente factory. Igual, el persistent, fíjense en esto. New persistence punto, perdón, persistence punto create entity manager factory. Y el nombre del persistent unit name ya lo conocemos, está aquí. El persistent se llama, fíjense, el nombre de la persistencia se llama Java JPA POU.
Entonces vamos a copiar esto y lo llevamos al Manager Factory. Eso arma la fábrica. Después la fábrica necesita un objeto, o sea, hay que pasarle un objeto para que lo cree dentro de la base de datos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer acá? Voy a hacer categoría, le voy a llamar cat igual new categoría. ¿Qué está representando esta clase? Esta clase, recuerden que viene de una tabla, así que lo que hace es representar una fila, un registro, ¿ya? Luego, igual que Hibernate, cat.set nombre, y vamos a colocar, por ejemplo, la categoría, no sé, voy a colocar categoría mouse. Bien, y luego, ahora tenemos un objeto que es una intención de registro, todavía no ocurre nada. Ahora falta el, el que haga el servicio, y el servicio lo hace categoría JPA controller, y le vamos a llamar servicio para que sea coherente con lo que estamos diciendo. Así. Fíjense que el constructor de esta clase pide una fábrica de conexiones. Y esa ya la creamos, se llama factory. Así. Luego, ahora ya estamos en capacidad de poder hacer la pega. O sea, hay que decirle al servicio que cree algo. Y ese algo se llama cat. Entonces, después que haga eso, se va a meter al JPA controller, va a llegar acá, y decir, miren, voy a armar una transacción en donde después lo que voy a hacer es persistir. Y lo guarda. Entonces, vamos acá y le vamos a decir lo siguiente. Servicio.create, le vamos a pasar cat, y luego de eso, solamente para que podamos saber qué es lo que hizo, le vamos a decir south tabulación, aparece System Out Inline, categoría creada. Y ojo acá, el problema aquí es que estamos utilizando el persistent XML, requiere de un driver que se llama com MySQL CJ JDBC driver. Ese driver no lo tenemos en el proyecto. Si vemos el proyecto acá, la única librería que tenemos es los Eclipse Link y el JDK, que no hay nada más. Pero no está el MySQL. Entonces acá lo que hay que hacer es clic derecho, add folder, luego MySQL Connector Java, y aquí entonces uno dice open, y aquí apareció el conector. Y con eso ya tenemos todo el circuito de cosas necesarias para poder armarlo. Entonces vamos al main nuevamente, y ahora esto que sería el agregar lo va a poder hacer. ¿Cómo probamos eso? Voy a colocar proyectos, voy a ir al source y al main, que esta es la aplicación de consola, clic derecho, run. Y al hacer ese run va a indicar todo lo que hace el JPA y dice al final categoría creada. Veamos si esto es cierto. Ya, vamos a la aplicación y veamos desde MySQL esto. Hacemos select asterisco from categoría. Vemos que sale uno mouse. O sea, efectivamente lo está guardando utilizando ese JPA controller. Ahora, para no perder el ritmo, sigamos y armemos esto con una ventana. ¿Cómo sería esto en Java Swing? Entonces, vamos a la Window App, clic derecho, nuevo, luego GFrameForm, y vamos a llamar esto ventana categoría, para agregar, hacer la mantención o el mantenedor de la tabla categoría. Bien, entonces acá vamos a agregar un label, luego a ese label le vamos a cambiar el texto, simplemente va a ser nombre, y agrandamos un poquito para que quede bien. Luego un text field, JTextField, vamos a agrandarlo también para que no se deforme esto, así. Editamos el texto, sacamos el cuento, agregamos un botón, igual que en Hibernate, y le decimos agregar. Para ordenar las variables, ustedes también pueden ver eso mismo. Hay una cosa que se llama Navigator, ya ese. Ahí pueden ver también los nombres de las variables para que las ordenen. Si fijan, acá están las por defecto. Voy a cambiarlas. Entonces vamos a hacer aquí clic derecho, Change Variable Name, LBL nombre, le damos OK. Luego aquí clic derecho, Change Variable Name, XT nombre, luego agregar, clic derecho, Change Variable Name,
btn agregar. Bien, y acá vamos a reducir un poco el tamaño, así. Y luego podemos ver nuevamente en el navigator cómo quedó. Miren, se fijan, quedó lbl nombre, txt nombre, btn agregar. Súper ordenado. Luego de eso, aquí apretamos clic derecho, eventos, action, action perform. Y ahora podemos colocar acá dentro el código fuente. Yo lo que voy a hacer es algo simple. Voy a llegar y copiar lo mismo que está acá, tal cual. Voy a hacer unas modificaciones en donde sea pertinente. ¿Qué modificaciones voy a hacer? Las típicas. O sea, hay que, en vez de pasar esto en duro, le vamos a pasar el texto, que sería txt nombre.getText. Y ahí lo que estamos haciendo es pasándole el texto que tiene la caja de texto a, a esa característica de esa categoría, que es la característica nombre. Luego de eso, se le pasa al JPA, se hace el create y la crea. Entonces, ahora no voy a hacer un system out porque no estamos en consola. Vamos a hacer un JOption Paint. Así que JOption Paint.show message dialog. Y vamos a colocar algo más pequeño, no con todos esos parámetros, solamente con aquí. Vamos a decir que categoría creada. Bien, guardamos. Y ahora ya tenemos otro proyectito, pero con ventanas. Otro despliegue. Entonces vamos a apretar clic derecho, Run File, y vemos que está la ventanita. Luego voy a colocar teclado, por decir algo, agregar. Aparece categoría creada. Veamos si esto es cierto. Vamos acá. Luego hacemos un select asterisco from categoría. Y al hacer eso queda dos teclados. Entonces ya tenemos la aplicación funcionando, que es una aplicación de ventana, pero se fijan, independiente del despliegue, uno puede hacer esa misma acción con poco código.